la sesión 164 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 165 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Damos cuenta que se recibieron los siguientes documentos por la comisión. Un oficio del Ministerio de Defensa Nacional que informa sobre el caso referido al despojo de tierras que habrían sido víctimas de la familia de apellido Sweet Delano, todos ellos representados por su hija señora Tani Gilda Sweet Cisternas, por parte de la Armada de Chile. Con ello se da respuesta a un oficio de esta comisión. También se recibió un oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, quien remite información requerida por la glosa presupuestaria número 9, referida al programa para el Ministerio Público, correspondiente al tercer trimestre de este año. También se recibió un oficio de la Policía de Investigaciones, quienes informan sobre los gastos en capacitación sobre derechos humanos, también dando cumplimiento a una glosa presupuestaria referida al tercer trimestre de este año. También se recibió un oficio de la Contraloría General de la República, quien informa el tenor de una solicitud de esta comisión sobre su pronunciamiento respecto de la situación del señor Luis Gacitúa Tolosa, quien se desempeñaría como inspector municipal en la Municipalidad de Temuco, también dando con ello respuesta a un oficio de esta comisión. También se recibió un informe de avance de gestión de la Unidad Programa de Derechos Humanos perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, correspondiente al tercer trimestre de este año. También se recibió, señora presidenta, una nota de Aliwen Antileo, quien solicita se invite al ministro de Defensa Nacional y al jefe de zona militar, señor Jorge Parga, de las provincias de Arauco y Biobío, para que entreguen una relación pormenorizada de la actuación de los militares que derivó en la muerte de 2 comuneros mapuches de la comuna de Cañete. En específico, a las personas antes mencionadas deberían informar respecto al cumplimiento de la normativa acerca de las reglas sobre el uso de la fuerza. También se recibió, presidenta, una excusa para asistir a la sesión de hoy del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien indica que a su juicio, a quien debiéramos invitar para que exponga sobre este proyecto de ley, es el ministro del Interior y Seguridad Pública. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las señoras diputadas y diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios, diputadas, diputados. Ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera. Gracias, presidenta. La verdad es que yo no sé si corresponde o no, pero lo voy a preguntar igual. O solicitarlo aquí, me refiero. Hace un tiempo nosotros, antes de, por ahí por junio, mayo, junio, tuvimos unas sesiones especiales para escuchar a las personas víctimas de trauma ocular, las cuales dieron cuenta de una serie de dificultades en el programa PIRO. Bueno, en esa oportunidad, la verdad es que yo creo que sacamos súper poco de esas sesiones, más que conocer la realidad que estaban viviendo estas personas, que se veían muy frustradas debido a todas las dificultades que han tenido producto de haber perdido sus ojos de acuerdo a la violencia policial. Y en esa oportunidad nosotros, yo específicamente impulsé la recolección de firmas para pedir una sesión especial en la sala, la cual cumplió con todos los requisitos, todas las firmas, pero esa sesión especial está pendiente desde junio, desde el 16 de junio. Y actualmente varias de esas víctimas de trauma ocular tienen tomado un centro médico donde funciona este programa justamente porque no está funcionando. Y creo de que nosotros debiéramos hacernos cargo de eso, porque pasaron por nuestra comisión y la verdad es que me siento, no sé, de que no sirvió de nada todo lo que intentamos
visualizar aquí en la comisión si es que finalmente las personas siguen con el exactamente igual. Ha pasado mucho más tiempo, por lo tanto también me imagino que están mucho más frustradas porque se les violaron sus derechos humanos y porque no ha habido respuesta de parte del Estado como corresponde. Entonces creo, y eso es lo que quería pedir aquí en la comisión, de que pudiéramos mandar un oficio o una carta a la mesa de la Cámara para que coloquen tabla esta sesión especial, porque no podemos hacernos unos tontos ni silbar o mirar para el cielo mientras está sucediendo algo en la calle que tiene que ver con violación a los derechos humanos y que pasaron por nuestra comisión. Tuvimos, no sé, cerca de 3 sesiones escuchando a las víctimas y resulta que sigue todo igual, Presidenta. Y creo de que no podemos, como le digo, no podemos mirar para el techo o hacernos unos tontos. Algo está pasando ahí afuera, está pasando en un recinto, está tomado por personas que le faltan sus ojos y nosotros no hemos hecho nada. Entonces, eso me gustaría pedir, a ver si puede salir el acuerdo de la comisión y pedir de que se coloque en tabla esta sesión especial que solicitamos el 16 de junio. Señor secretario, pudiéramos solicitar el acuerdo en los términos que lo ha planteado el diputado Boris Barrera. Sí, claro. Por su intermedio, presidente, el diputado don Boris, ¿es posible que nos haga llegar algún antecedente más sobre la sesión especial, la solicitud misma, algo, cosa que la pudiéramos también adjuntar al oficio? Con eso se le da más fuerza. Si don Boris se lo puedo compartir. ¿Mm? Sí, señor secretario, en ¿En la la página? plataforma virtual, si está solicitado, tiene la firma y dice que está admisible, todo, o sea, solamente Perfecto. falta la voluntad de ponerlo en tabla, ¿no? Lo vamos a buscar desde ahí. Vamos a solicitar el acuerdo entonces. Señora Emilia, ¿está usted presente? Don Boris. Lamentablemente no tengo al diputado Venegas aquí. Don Miguel Crispi, me falta uno para tener el quórum. Esperemos que retome el diputado Venegas. De Llegando el acuerdo. diputado Venegas, don Boris, sacamos el acuerdo. Ok. Ya, me parece, sigue ofrecida la palabra en asuntos varios, diputados. Ya, bien. Vamos a esperar entonces que podamos retomar luego con el quórum de los diputados todavía algunos faltan por ingresar a la plataforma. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de los diputados Jorge Brito, Miguel Crispi y Giorgio Jackson y de las diputadas Maite Orsini y Catalina Pérez, que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Boletín número 14.033-17. Para este objeto se acordó invitar al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, quien en la cuenta se dio a conocer la excusa de parte del señor ministro, al señor vocero de la organización Ojos de Chile, don Matías Vallejos, en representación de Londres 38, espacio de memorias, asisten las señoras Karina Fernández y Magdalena Garcés, ambas abogadas de la Comisión Verdad y Justicia. Ofrezco la palabra al vocero de la organización Ojos de Chile, don Matías Vallejos. Muchas gracias, Presidenta Nullado, perdón. Bueno, para iniciar quisiera primero dar gracias a título personal y como fundación por la invitación y la posibilidad de exponer frente a esta comisión, asimismo saludar a todas y todos las y los honorables que la componen y quienes también han sido invitadas e invitados a esta sesión. A su vez también a quienes escucharán, ven y verán esta sesión por su intermedio, señora Presidenta Nullado.
En segundo lugar, quisiera celebrar el proyecto de ley que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y las armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, ya que es actualmente un gran vacío legal que ha significado sangre, dolor y muerte para muchas personas y familias en nuestro país, como ha quedado de manifiesto desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad no han sabido ejercer su uso de la fuerza sin que ésta signifique violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos. Carabineros de Chile se encuentra en una triple crisis de control, desempeño y legitimidad, para la cual es urgente iniciar su proceso de refundación. Y aunque esta ley significará un avance hacia el control del actuar policial, es una pequeña parte de lo que significa su crisis de control, la cual también contempla control presupuestario y financiero. El imputado Ricardo Yáñez ha publicado en el Diario Oficial el pasado 20 de septiembre los nuevos protocolos para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, pero lamentablemente cabe destacar que aún se tratan de lineamientos generales generados por las mismas fuerzas que los utilizarán sin ninguna observancia ni escrutinio civil alguno. La principal necesidad develada de la crisis de derechos humanos en la cual actualmente nos encontramos es la falta de un marco legal y regulatorio para el uso del llamado armamento menos letal, ya que sin dicho marco su uso discrecional, totalmente discrecional, como es hoy en día, es potencialmente letal y ha generado cientos, si no miles de lesiones graves y permanentes, solo desde el 18 de octubre en adelante. Vivimos como sociedad un cambio de época, un tránsito desde el derecho a matar que tenían los estados anteriormente, ejemplificado y concretizado en la pena de muerte, hacia formas más democráticamente aceptables del uso de la fuerza. Hoy se les permite a nuestras fuerzas militares y estatales mutilar y discapacitar a las y los ciudadanos que dicen proteger con su uso de la fuerza, y este proyecto de ley viene a bien regular dicha situación. En ese contexto, ninguna ley que regule, permita y sancione el uso de la fuerza reemplazará en ningún caso la urgente refundación policial que Chile merece y necesita, ya que no es la falta de normativa la que genera las violaciones a los derechos humanos, sino una cultura y prácticas de oscurantismo y la lógica del enemigo interno que hace parte esencial de la cultura militarizada de Carabineros. Vale la pena recordar que Carabineros de Chile es la única policía del continente que no ha sido intervenida civilmente luego de su participación en las dictaduras de la región. También contribuyen a esa crisis la escasa o nula observancia civil, sobre todo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la entidad del Estado encargada de la supervisión de Carabineros y de su actuar. Uno de los principales avances que nos ofrece este proyecto es la conceptualización del uso de la fuerza y también de las armas menos letales, que hasta el día de hoy no se encuentra en ningún ordenamiento jurídico, así como la inclusión explícita de los principios del uso de la fuerza, legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas. Este proyecto de ley podría ser el primer paso para que se pueda invocar el principio de legalidad en el uso de la fuerza en Chile, ya que hasta el momento no se encuentra ninguna normativa con rango de ley que lo regule, permita o sancione su abuso. Pero estos protocolos y lineamientos deben ser atendidos, deben atender la materialidad y las situaciones concretas a las cuales los efectivos estatales hacen uso de la fuerza, no defensivamente, es decir, cuando intervengan situaciones de protesta o de manifestación social, entre otros casos, por ejemplo, desalojo de inmuebles, ya que estas pueden ser muy distintas en términos de territorios, en términos de reuniones ilícitas, intervenir para evitar un ataque incendiario, motines en centros de intervención juvenil, manifestaciones masivas y públicas, entre muchas otras. Por lo cual es fundamental que existan protocolos conductuales claros para estas situaciones también. Esto se suma a la falta total de registro ex ante y ex post del despliegue en terreno de las intervenciones, y no me refiero solo a las cámaras corporales que resisten tanto en utilizar y más aún en entregar
sino a registro y verificación del estado, fecha de elaboración y caducidad, fecha técnica, balística y química de los medios materiales utilizados en el uso de la fuerza, además de la proporción y composición química de los medios utilizados como en carros lanzaagua o lacrimógenas o granadas lacrimógenas, por ejemplo, las cuales deben responder a preguntas sobre los efectos de salud de su exposición inmediata y sostenida en el tiempo, cosa que hasta el día de hoy no tenemos, omitiendo vacíos que puedan dar oportunidad a la discrecionalidad, control del actuar para los distintos escenarios anteriormente numerados. También en el artículo 11, por ejemplo, de este proyecto de ley, posibilitará los lineamientos o protocolos de las aplicaciones del uso de la fuerza y de armamento menos letal que regulen detenciones de personas. Se prohibirá expresamente las detenciones masivas o indiscriminadas, y estas solo procederán en el caso de identificarse la perpetuación de un delito. Esto también significaría un gran avance, porque también es una falencia en el caso de Chile la falta de regulación y protección y garantía del derecho a reunión espontánea y pacífica. Y para terminar, también sería un gran avance que se pudiera realizar un articulado que buscara la responsabilidad de mando y políticas atrás de las intervenciones policiales y también de todas las fuerzas públicas en general. El artículo 14, por ejemplo, habla sobre que los documentos deben ser anualmente revisados por las comisiones mediante informes, pero más allá de eso necesitamos poder revisar cotidianamente, antes de los despliegues policiales, el armamento que se va a utilizar, y luego también de las intervenciones ex post, poder también revisarlos, saber quiénes y quién y cuántas veces dispararon las armas, por ejemplo. A este proyecto de ley también falta el principio de toda función y servicio público en un Estado democrático, que es la transparencia y la publicidad. Las rendiciones de cuentas, solamente nombrado, pero no abordado como un principio. Actualmente existen grandes obstáculos por la jerarquía constitucional que tiene Carabineros para invocar el principio democrático de la transparencia, porque ellos argumentan secreto por seguridad del Estado para entrega de cámaras, entrega de evidencia, decirnos una cifra clara de cuántos efectivos existen en nuestro país, entre muchos otros datos que son fundamentales para cualquier tipo de observancia ciudadana. Disparo de armas letales que no dejan rastros en las armas, por ejemplo, también imposibilitan que exista una transparencia de quiénes, cuántas veces y dónde hicieron uso de del armamento menos letal, como las escopetas 12 milímetros. La falta de control operativo del uso de la fuerza que he comentado anteriormente, no se sabe quiénes harán uso de los elementos materiales del uso de la fuerza, ni quién disparará con qué armas, ni cuántas municiones llevan, ni cuántas municiones utilizan luego de las intervenciones. Hoy se les permite a nuestras fuerzas estatales mutilar y discapacitar, pero ello debe también detenerse. Nosotros no podemos tolerar en una democracia, en un Estado democrático, que el control del orden público se restaurezca mediante infligirle dolor a la ciudadanía, porque como he comentado anteriormente, la actual policía de carabineros que tenemos hoy en día no ven nunca y no verán nunca ciudadanas y ciudadanos ejerciendo su legítimo derecho a la manifestación pacífica y a la reunión pacífica, sino que ven enemigos del orden, porque esa es su doctrina. En Chile resulta necesario contar con un sistema adecuado de rendición de cuentas por parte de las policías. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado la necesidad de vigilar a los cuerpos de seguridad y de establecer mecanismos de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza, entregando una explicación y llevando a cabo una investigación cada vez que se
hayan causado muerte o lesiones. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado recolectar datos sobre todos los eventos que hacen uso de la fuerza, desagregándola por los actores intervenientes, el armamento empleado y el bien jurídico lesionado. Este proceso debe contar con la participación amplia y vinculante también de la sociedad civil, agrupaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos, quienes somos los únicos actores que pueden dar cuenta en su experiencia como receptores del servicio de seguridad pública que deben entregar las policías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Matías. Sería importante remitirnos la presentación que nos haga llegar a la Secretaría, por favor. Así lo haré, señora presidenta. Muchas gracias. Diputados, diputadas, ¿hay alguna consulta para don Matías? ¿Alguien va a solicitar la palabra? La ofrezco. Van a hacerse otras presentaciones, ¿no? Sí. Yo prefiero juntarlas. Ya, entonces damos continuidad. En representación de Londres 38, espacio de memoria, asisten las señoras abogadas Karina Fernández y Magdalena Garcés. Ofrezco la palabra. Gracias, señora presidenta. Tal vez antes mencionar que también nos acompaña en esta jornada mi colega, la doctora Catalina Fernández, porque no la mencionó al inicio, solo para mencionar ahí a Carla. Señora presidenta, como abogada y persona defensora de derechos humanos, quisiera, antes de hablar a nombre de Londres 38 de título personal, decir que lamento que en una sesión de esta magnitud, de estas características y en el contexto que vive y sobrevive Chile, haya de los 13 parlamentarios y parlamentarias que conforman una comisión de esta envergadura, solo 3 presentes, y también como lamentar que el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, esta misma semana que está discutiendo y presentando candidaturas tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera se presenta esta comisión, lo que claramente demuestra que no comprende la envergadura de lo que significa el derecho a la protesta social, su impacto y en particular lo que significaba el uso desproporcionado de la fuerza en nuestro país. Esa como una mención personal. Ahora, honorable presidente e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en esta oportunidad responderé yo a nombre de Karina Fernández, a nombre de Londres 38, y me acompaña también mi colega, la doctora Magdalena Garcés. A nombre de las dos, saludamos atentamente a esta comisión y agradecemos esta invitación. Londres 38 Espacio de Memoria agradece esta invitación y valora este proyecto de ley, esta moción parlamentaria, en cuanto a respuesta directa a las denuncias y demandas sociales crecientes en torno a quienes han sido víctimas de crímenes de Estado en el contexto del estallido social o revuelta popular. Sin embargo, parece importante realizar una mención de consideración previa que el proyecto de ley no contiene, y tiene que ver con el contexto previo al estallido social precisamente. Londres 38 en esta oportunidad desea rendir un homenaje a la memoria de justicia de todas las víctimas de crímenes de Estado perpetrados desde la dictadura y con anterioridad a este referido contexto que aborda como antecedente este proyecto. Desde las desapariciones forzadas de José Buenantes, José Vergara, Ramón Pacheco y Guarispe, así como el impune homicidio perpetrado hace 10 años en contra de Manuel Gutiérrez, quien en su condición de menor de edad se encontraba acompañando a su hermano en una protesta social. Quisiera además mencionar acá que el ausente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta sesión también está ausente de ese proceso en el sistema interamericano e incluso ni siquiera ha respondido a la solicitud de antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No podemos dejar de mencionar las pérdidas oculares en Aysén o las 11 pérdidas oculares perpetradas por agentes estatales entre el 2013 y el 2016 y la muerte bajo custodia policial de Joan Florlin. Todos ilícitos caracterizados por su absoluta y permanente impunidad. ¿Cómo no mencionar los más de 20 Whitechapels asesinados por agentes estatales desde el año 2001? Mencionando como un deber de Londres 38 que el día de ayer se extendió el estado de excepción constitucional en el Gualmapu, sin que las autoridades estatales, sin que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siquiera hayan pedido perdón a la comunidad de una víctima asesinada, a la familia de una víctima que hoy día persiste conectado a un ventilador mecánico, a la familia de 2 niños que han sido también impactados por esta situación de violencia,
Y por el contrario, nuevamente, la voz que escuchamos es la de las Fuerzas Armadas, aquella Fuerza Armada no deliberante que hoy nos dice que existió fuego cruzado, sin que se vislumbren responsables administrativos ni penales. Londres 38, ya para ir como al comentario de este proyecto de ley, quisiera mencionar que este proyecto de ley nos parece que en su naturaleza debería centrarse, como lo establece el estándar internacional en la materia, primero en proteger el derecho a la reunión, el derecho a la manifestación y el derecho a la protesta social. Y en un segundo aspecto, hablar de regulación del uso de la fuerza. Esto nos parece que ese es el estándar que debe comprenderse. Lo voy a explicar ahora en más detalle, pero quisiera como hacer esa primera afirmación que desarrollaré en mi presentación. Recordando lo que ha señalado la Corte Interamericana en el caso Atenco, en relación a que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma del uso de la fuerza, que apunta a tratar a la población civil como un enemigo, sino que debe centrarse primero en la protección de la sociedad civil. Es por eso que esta parte tal vez comprende que en esta, tal vez como falta de comprensión del legislador e incluso del aparato estatal en estas materias, el ministro de Justicia hoy tenga el descaro de decir a esta comisión que no le corresponde a él, que también tiene como segundo nombre Derechos Humanos, participar de esta discusión. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que deseamos abordar desde Londres 38 que son bastante como contundentes? Son tres aspectos centrales en relación como al análisis crítico de este proyecto. En primer lugar, descripción y características del marco normativo vigente en materia del uso de la fuerza. En segundo lugar, referirnos a la obligación de adecuación. Y en tercer lugar, referirnos a cuáles son los elementos que desde Londres 38 debería tener una normativa adecuada e integral en esta materia, que salvaguarde el derecho a la manifestación y en su contenido contenga también una regulación del uso de la fuerza. Lo primero, en relación a la descripción y la característica del marco normativo vigente, consideramos que el proyecto de ley como antecedente refiere de manera muy breve el marco normativo vigente, sin mencionar tal vez el aspecto que caracteriza a esta materia en Chile, que tiene que ver con que lo que regula el uso de la fuerza en Chile es un absoluto conjunto de normas fragmentadas, imprecisas, poco claras, que incluso los juristas, se encuentran de manera dispersa y es imposible realizar un control adecuado de esa normativa. De característica además profundamente administrativa, carente de salvaguardas para la población civil y de efectivos controles por parte de la autoridad civil y en especial del Parlamento. Siendo indispensable recordar lo que dijo el relator de Naciones Unidas sobre la Reunión Pacífica el año 2016, que en Chile aún persisten vestigios de la dictadura, en particular respecto de la protesta social. Existe en Chile una regulación en esta materia conformada por decretos supremos que regulan o limitan el derecho a la reunión, un amplio espectro de normas de autorregulación por parte de Carabineros, caracterizadas por órdenes generales, órdenes del día, reglas del uso de las fuerzas en estado de excepción, e incluso una normativa reglamentaria que proviene de la dictadura. Señores y señoras parlamentarias, nosotros ahora en la investigación de los patrones de crímenes cometidos durante el estallido social, lo que descubrimos es que la orden que regula el movimiento de armamento y de armamentos menos letales del 18 de octubre en la mañana es una orden secreta número 1 del 5 de enero del 78. Esa es la regulación que rige en Chile estas materias hoy en día. Y por eso nos parece que la solución normativa no puede ser como decir, recuerden que estos son los principios y recójanlo en sus protocolos. No, tiene que ser derogar esa normativa y generar un marco normativo que sea adecuado a lo que exige el estándar internacional en esta materia. ¿Cuáles son los obstáculos que genera esto? En términos concretos, que ustedes mismos en esta comisión han escuchado al general de Carabineros decir que cuando hay copamiento en la Plaza Italia es el resultado de una norma en una regulación administrativa que después el propio ministro del subsecretario del Interior tuvo que decir en esta comisión que no era así. En un caso particular, por mencionar el caso índice del estallido, que es el primer daño parapolar que ocurre en Chile el 18 de octubre a las 20 horas, Carabineros de Chile, 12 generales dijeron en ese expediente judicial que Carabineros de Chile no estaba en la calle el 18 de octubre del año 2019. Esos son los obstáculos que nos enfrentamos frente a esta normativa y con esto paso al segundo punto de esta presentación. ¿Por qué es tan importante caracterizar esto? Que también lo ha hecho recientemente Naciones Unidas en su reciente informe respecto de Chile, hablando justamente de esta regulación. ¿Por qué? Porque esta caracterización, cuando uno dice, estos son las fragmentaciones, la falta de regulación, la autorregulación de Carabineros, lo que nos permite acercarnos a la obligación de adecuar. ¿Qué significa la obligación de adecuar? Es el derivado, ¿cierto? Es la segunda parte de la obligación de respeto y de garantía que rigen a tanto el Pacto de Derecho Internacional y Político como la Convención Americana, del cual surge la obligación de adecuar. Pero adecuación, quisiera ser bien clara en este sentido, y entendiendo que este es un proyecto que nosotros valoramos y que entendemos que debemos seguir debatiendo, la adecuación no significa
en recoger una serie de principios que ya se encuentran consagrados en el Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos en esta materia. Significa justamente, como lo ha dicho Naciones Unidas, en generar la verificación de un marco normativo adecuado, apropiado, concretar la obligación de garantía y proteger. Y esa concretación de la perspectiva de los derechos se tiene que traducir en un marco legislativo único y adecuado que regule el derecho a la reunión, a la manifestación, y entre su contenido regule el uso de la fuerza y recoja estos principios como lo hace en general toda la normativa en esta materia a nivel mundial, y en particular si uno observa, por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana sobre el derecho a la protesta, vamos a observar esto. Si observamos la observación general 37 de Naciones Unidas, también vamos a encontrarnos como con ese tratamiento. ¿Por qué es importante que yo mencione en esta instancia la importancia del deber de adecuación? Porque cuando no se cumple a cabalidad, lo que surge es la responsabilidad internacional del Estado de Chile cuando el Estado, y en este punto el Poder Legislativo, omite las medidas de prevención. Por ejemplo, si no dicta una regulación apropiada, como lo dice expresamente la Corte Interamericana, de nuevo en el caso de Atenco. Y lamentablemente en esto, Londres 68 tiene que ser muy firme en afirmar que este proyecto de ley no cumple con dicha idoneidad que exige el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué proponemos desde Londres 68 para ir terminando con el tercer punto respecto de qué estándares o qué elementos debería contener este marco legislativo entonces idóneo que cumple con la obligación de adecuación y por lo tanto realice una protección adecuada? La primera obligación entonces tendría que ser generar el marco normativo adecuado. Un marco normativo integral que garantice la no repetición. Si nosotros observamos el proyecto de hoy día, este proyecto realmente no observamos, no se vislumbran elementos concretos de no repetición, de garantías de no repetición en su contenido. El principio de legalidad que el propio proyecto recoge exige que los estados establezcan una regulación adecuada sobre el uso de la fuerza y la actuación policial en contextos específicos, y en especial las protestas y las manifestaciones públicas, y que ésta esté en concordancia con el derecho internacional. Ese y no otro es el estándar. La exigencia de este principio se cumple mediante la dictación de leyes. En eso también el sistema interamericano y el sistema universal ha sido bastante claro. Y que no tienen que quedar solamente encomendada a la función ejecutiva o administrativa del Poder Ejecutivo, o mucho menos de la propia institución policial. La legislación nacional debe ser clara, con el propósito de garantizar que sus reglas sean predecibles. Otro de los elementos, es el elemento primero, legislación. Segundo elemento, que esta legislación garantice, salvaguarde mediante elementos concretos el derecho a la manifestación, como expresión del derecho a la libertad de expresión, y dicha salvaguardia requiere especialmente una diferenciación de grupos con garantías reforzadas. Aquí me interesa mencionar que el proyecto habla de grupos de vulnerabilidad. El concepto, digamos, la nueva conceptualización en materia de derecho internacional es justamente de grupos con garantías reforzadas. Recordemos que también aquí la Relatoría de Libertad de Expresión nos habla mucho de lo que significa el equilibrio de poder y en el juego democrático de lo que significa el derecho a la libertad de expresión y la protesta. Por eso consideramos que recoger esta conceptualización es crucial en una legislación de esta naturaleza. Relevando además una norma debería relevar la importancia de la no estigmatización de la protesta social ni quienes participan en ella. En tercer lugar, la conceptualización precisa y adecuada del derecho a la protesta social, el derecho a la unión, la libertad de manifestación, la libertad de expresión y el uso de la fuerza. Todos son esos conceptos que deberían ir adecuadamente recogidos en un marco normativo. Recordando que la Relatoría de Libertad de Expresión también nos ha dicho que no debemos salvaguardar normas vagas que criminalicen expresiones, y en particular que se deben proteger incluso aquellas expresiones que pueden ser ofensivas, chocantes o que irritan. Es importante que avancemos a que incluso eso significa derecho a la protesta. Como cuarto punto, el diseño de mecanismos de protección efectivo de dichos derechos en el contexto del derecho a la reunión, que implica una adecuada regulación del uso de las fuerzas, o sea, mecanismos de protección del derecho a la protesta. En quinto lugar, la prohibición, y esto me parece muy importante, y o regulación especial de ciertos operativos policiales que constituyen una interferencia directa sobre el legítimo ejercicio del derecho y en general al derecho a la vida y al derecho a la integridad. En este sentido, y también como mencionaba Matías, es importante mencionar que un proyecto de ley de estas características debería prohibir, por ejemplo, los desalojos forzosos, que según el sistema interamericano de derechos humanos son per se incompatibles con la Convención Americana. Las ocupaciones de escuela, ese aspecto también está regulado por la Convención Interamericana, y también la Comisión Interamericana ha dicho que se tienen que prohibir ciertas
fórmulas de dispersión o restricción de la protesta. La dispersión también tiene que ser una fórmula policial que tiene que estar proscrita a partir de un ordenamiento legislativo. Como sexto punto, ya voy terminando, como sexto punto, que tiene que, y tal vez uno de los que yo considero más importantes, que creo que un proyecto de esta naturaleza debería resguardar, y que de verdad esto me parecía que está muy ausente en el proyecto, que es fijar un sistema de control y de fiscalización respecto del cumplimiento de los protocolos administrativos que tienen las policías. La rendición de cuentas, de la que también nos hablaba Matías. El acceso a la información, lo que yo mencionaba, no es posible que cuando una fiscal, como en el caso de la fiscal Chong, en el caso que yo les mencionaba, el caso índice, le pida a los generales de carabineros que informen gasto de municiones, despliegue policial, órdenes del día, vehículos en la calle, bitácoras de los vehículos, y nos respondan que no habían carabineros en la calle el 18 de octubre a las 20 horas del 2019. Eso no puede ser. Bueno, yo me creí en ese caso más por obstáculo a la investigación, pero eso es lo que nosotros enfrentamos en los expedientes judiciales en los cuales estamos creyéndonos contra Carabineros y el mando. En ese sentido, también es importante generar esta rendición de cuentas que puede ser previa, como también señalaba Matías, a lo mejor que se rinda previamente qué tipo de munición se tiene y después periódicamente y oficiosamente se rinda al Parlamento por parte de Carabineros cuál es el gasto de municiones, las bitácoras, los despliegues que recién mencionaba. Todos esos aspectos sería efectivamente la evolución de un marco normativo adecuado y que refleje un aprendizaje de las horrorosas situaciones que hemos vivido por el exceso del uso, por el mal y inadecuado uso de la fuerza en nuestro país. Recordar que el estándar internacional exige que todos estos protocolos tienen que estar subordinados a las labores de la corporación civil, que tienen que estar reguladas y fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. La rendición de cuentas es lo que permite limitar la situación de poder en que se encuentra quien hace uso de la fuerza. Incluir otra de las propuestas que hacemos de una norma, que debería contener una norma adecuada, es incluir mecanismos específicos de garantías de repetición administrativas y no excluyentes de la vía judicial para las víctimas del uso no legítimo de la fuerza. Eso es crucial también, según el estándar internacional, garantizar esta reparación. Y por último, las opiniones de la sociedad civil, órganos autónomos del Estado, deben estar contemplados mediante mecanismos de consulta previa, libre e informada. No puede quedar de nuevo casi que a la voluntad policial. Y ustedes también en esta comisión tuvieron la oportunidad de ver el enfrentamiento entre Carabineros y el INDH y la subsecretaria de Prevención del Delito, cuando ellos decían que sí habían escuchado el INDH y el INDH decía que no había sido escuchado. Acá no se trata de escuchar opiniones. Eso tiene que estar regulado y el estándar internacional que regula esta materia es la consulta previa, libre e informada. También creo que acá deberíamos tener un foco regional, precisamente por lo que yo mencionaba del World Map, de que además debería haber un foco especializado en regiones en este sentido, que respete también que refleje también ciertos aspectos regionales. Ya para terminar, a la luz de lo antes expuesto y reiterando nuestra afirmación de que valoramos este esfuerzo legislativo e invitando a continuar con un debate en estas materias de especial relevancia, quisiera reiterar que para el 68 es de especial interés recalcar que en estas materias el centro de la visión legislativa debe estar en la protección adecuada del derecho a la manifestación, que exige poner en el centro la consagración del derecho a la protesta, la reunión y la libertad de expresión. Y en este contexto, regular adecuadamente el uso de la fuerza, siendo contrario a la adecuación al limitarse a incorporar principios sin el acercamiento normativo como el proceso que proponemos acá. Por tanto, reiteramos la obligación que pesa sobre el Estado de Chile de adecuación, de ver que este proyecto consideramos no alcanza a cumplir, ya que el test requiere concretar y generar un marco normativo adecuado que salvaguarde uno de los derechos más esenciales, el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que el profesor Gargarela se refiere a este derecho como el primer derecho. Recordemos que de los derechos, de aquellos derechos que se encuentran en el pacto, aquellos derechos que tradicionalmente hablamos de primera generación, es de esa naturaleza este derecho. Y así todo está ausente de una regulación legislativa en nuestro país. Una legislación que conceptualice y salvaguarde el uso de la fuerza y que salvaguarde los derechos involucrados, garantizando la no repetición de aquellos delitos que orientaron el origen de este proyecto, que permanece en la impunidad, mediante medidas efectivas de control, fiscalización y sanción y reparación. Recordamos que el estándar internacional exige que se regule por ley y en forma detallada y precisa el uso de la fuerza letal y menos letal. Muchas gracias, señora presidenta, y agradezco mucho a todos su interés y en esta presentación a nombre mío del 68 y de mi compañera, la doctora Magdalena García, que está también presente.
Muchas gracias. Solo me había quedado la duda si era Karina Fernández o Magdalena Garcés. Yo soy Karina Fernández. Karina Fernández, porque justamente las había nombrado las dos antes. Sí. La Ya, doctora Magdalena García esta también puede ya. ¿Y están ustedes dos o hay una tercera que va a Estamos las dos. exponer? Está la Ah, doctora ya. Catalina Fernández, pero ella viene, no viene por los de 38. Ah, ya. Y Magdalena Garcés, ¿está para ofrecerle la palabra? Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias. Lo estoy acompañando a mi colega que ya expuso nombre de Londres 38. Muchas gracias. Ya, les vamos a solicitar también que puedan enviar a la Secretaría la exposición, por favor. Y quiero solicitarle y darle la palabra a los diputados y diputadas de esta comisión. Ya hay más que se han incorporado, así que quiero ofrecer la palabra. Presidenta, si me lo permite. Sí, ofrezco la palabra al diputado Miguel Crispi. Sí, gracias, Presidenta. Sí, primero que nada, agradecerle a nuestros invitados, a Karina y a Matías, y por supuesto a las instituciones que representan, que efectivamente son instituciones ambas que han sido aquellas defensorías en tema de derechos humanos que han estado junto a otras, como dice la palabra, defendiendo a quienes son violados sus derechos más fundamentales en contextos de protesta y de manifestaciones. En eso, este proyecto de ley lo que hace es algo bastante específico, y en eso comparto de alguna manera las críticas que hace Karina Fernández en relación a su insuficiencia, ¿cierto? Es decir, que hay ciertas como garantías previas que son urgentes para el sistema y que debieran estar contemplados en el marco normativo. Lo que sí me queda la duda es de si es razonable avanzar, porque este es un proyecto muy acotado. Y es muy acotado en gran parte en base a la iniciativa que tiene uno como parlamentario. Es decir, la garantía de no repetición, la garantía de reparación, no son garantías que nosotros como legisladores podemos legislar. Si quisiéramos tener una mesa de reparación, donde desde el Ejecutivo se comprometa a que va a reparar en función de las conclusiones a la cual llegara esa mesa, eso es algo que solo puede tener iniciativa el Poder Ejecutivo y no el Legislativo. Entonces, la pregunta es si en ese marco, donde efectivamente hay muchas adecuaciones que nosotros no podemos hacer, vale la pena avanzar en regular el uso de la fuerza y darle un alcance legal, que es lo que hace este proyecto, porque este proyecto nace en base a la misma experiencia que nosotros tenemos como legisladores y miembros de la Comisión de Derechos Humanos, donde cada cierto tiempo y cada cierto periodo Carabineros informa de las modificaciones que ha hecho, sin que haya ningún control para que uno pueda decir no. Eso no corresponde. Eso no tiene un estándar de derechos humanos a nivel internacional. No se cumplieron ciertas fases y ciertos principios. No hubo participación. Por el mismo caso que ocurrió cuando ocurrió esto del INDH, de que efectivamente no había habido ninguna consulta y era la voz del director de Carabineros contra la voz de la directora del INDH. Entonces, hay varias cosas de las que sí señalaba Karina Fernández que yo personalmente tomé nota y creo que se pueden adecuar en este mismo proyecto, pero la gran mayoría, efectivamente, este proyecto no se hace cargo y no podría hacerse cargo, creo. Mi pregunta en ese sentido es si vale la pena avanzar en un proyecto que, pudiendo mejorarse en este ámbito, que es el ámbito de cuál es el estándar en base a la cual se construyen el protocolo de uso de la fuerza. Ese es el objeto de este proyecto, es regular la manera en que se construye el protocolo de uso de la fuerza, si en ese ámbito vale la pena proceder. Porque en muchas de las otras materias, efectivamente, en mi opinión, no tenemos iniciativa y más vale, en el caso de que seamos gobierno, poder hacernos cargo de esas materias. Y esas cosas, efectivamente, son pendientes ineludibles y que esperamos hacer en el caso de que nos toque ser gobierno. Esta es una materia en la cual sí tenemos iniciativa hoy y que podríamos tener una ley antes de marzo de 2022, porque el tiempo apremia todos los días. Entonces, esa es mi pregunta, como siendo muy, muy concreto y entendiendo totalmente, eso quiero ser muy claro, entendiendo el margen estrecho
y la insuficiencia que tiene este proyecto en función de reparar una larga lista de pendientes que tiene el Estado de Chile en relación a la protección de la manifestación y en términos de hacerse cargo de los compromisos que tiene en relación a no repetición y a reparación. Teniendo en consideración esa deficiencia, podríamos llamarle, o restricción en base a la iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República, me pregunto al INDH, haciendo las reparaciones en el ámbito que tiene este proyecto, valdría la pena proseguir con su tramitación. Señor diputado, y como yo sé que bueno, que este es un tema de su especial interés y que ¿Ofrezco además, la palabra? perdón, señora Presidenta, Sí. como yo sé que uno de los temas de especial interés de esta comisión y de que hoy día asisten, pero teniendo más o menos una propuesta de respuesta, y como sé que además el diputado Crispi es de los redactores, yo creo que es muy importante que Catalina pueda exponer antes que yo de mi respuesta, porque creo que Catalina también nos puede dar luces, sobre todo desde el mundo académico, sobre esos temas. No sé si quiere tal vez que exponga ella, que o yo le respondo la pregunta. Como Ahí la ustedes- presidenta disponga. No, No hay ahí les dejo en libertad, cualquiera problema, de... Sí, Bueno, le ofrezco la palabra a ambas. sí, adelante un poco entonces la respuesta. Acá creo que hay una premisa única, que es que este proyecto no cumple con el estándar internacional así como está, y creo que y no cumple con el estándar de adecuación. Y creo que tal vez eso es el mayor avance que tenemos que enfrentar en este sentido. Creo que efectivamente tiene que ser completo, que no podamos partir de la base de que no se regule el derecho a la protesta o que al menos no se salvaguarde. Porque el uso de la fuerza siempre es como si uno ve cualquier manual de derecho a la protesta, se va a encontrar en el capítulo 3 con uso de la fuerza. A eso voy. Entonces creo que es muy extraño que ya en un país que tiene tan fragmentada una regulación en materia de uso de la fuerza y tan administrativamente regular, que además este proyecto venga a recoger principios que ya están súper garantizados en el derecho internacional, en el marco convencional, y al que podemos acceder a través del control de convencionalidad, quedándose corto en esa salvaguarda fundamental del derecho a la protesta, pero sobre todo en el principio de legalidad. O sea, este proyecto no nos da como esta solución que podría ser decir, se deroga toda la legislación vigente y este proyecto va a dar un marco con estándares en materia de uso de la fuerza, estableciendo este contenido, sino que como que da los principios, pero igual se los sigue dejando a ellos. Sigue dejando este marco fragmentado de regulación, de autorregulación, al cual tenemos tan difícil acceso, ya sea desde los tribunales como desde esta propia comisión, para acceder a ello. Entonces yo creo que esta misma prohibición que yo mencionaba de algunas prácticas de Carabineros, el tema de la responsabilidad de mando y de la fiscalización y control me parece que es crucial. Efectivamente, a lo mejor el tema de la reparación puede ser como más complejo, pero incluso lo que asegura una legislación adecuada que cumple con los deberes de protección, respeto, garantía y adecuación, si cumple con ese estándar, en sí va a tener cierto carácter reparador y en sí va a salvaguardar cierta garantía de no repetición. Pero esto como de plantear normativas que no cumplen con ese estándar, además de que no termina no regulando adecuadamente esto, termina dejando en vulneración nuevamente estas situaciones, garantizando su repetición y al final del día generando un incumplimiento de la obligación internacional. Entonces yo creo que si tenemos esta oportunidad, si está la posibilidad de diálogo y de debate, de retroalimentación, y como usted bien planteaba, desde quienes además defendemos estos derechos, y lo vemos en la práctica y vemos las dificultades prácticas que tenemos de acceder a esta información, por ejemplo, o sea, que tengamos tantas complejidades para acceder al gasto de municiones en un país, o siquiera los antecedentes respecto de muerte bajo custodia policial. Estamos hablando de que ese es el tipo de obstáculo. Esta es a lo mejor la oportunidad adecuada para tratar la oportunidad para tratar de responder adecuadamente desde un marco legislativo que al menos haga cargo de regulación, estándar y control, fiscalización, rendición de cuentas. Y como yo decía, de salvaguarda efectiva. Pero no sé si Magdalena quiere, mi compañera de nosotros, agregar algo más antes de dejar la palabra. No, solo reiterar que en la medida que hay una legislación adecuada, ya de por sí constituye una garantía de no repetición. Entonces, eso. Diputado Miguel Crispi, ¿hay más inquietudes respecto a la respuesta? No, yo la entiendo. Vamos a revisar como bien
si nos mandan el texto y creo que podemos conversar más allá de la comisión también, para eso no somos unos robots que podemos avanzar, porque efectivamente yo creo que hay temas que son otro proyecto de ley. O sea, y por eso mi pregunta es súper genuina, o sea, sincera, si vale la pena avanzar, porque, por ejemplo, garantizar de que se entreguen las evidencias suficientes para que puedan avanzar los procesos judiciales es de una naturaleza distinta a este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que intenta regular es la manera en cual se construyen los protocolos de uso de la fuerza. En un sentido súper acotado. Entonces, el tema de la responsabilidad de mando. Obviamente estamos hablando siempre en materias de protección y garantía de los derechos humanos, pero este proyecto de ley tiene ese fin. Y la pregunta es si quedamos en un mejor lugar, en un peor lugar, o lo que leo al final es que si solamente avanzamos en esto, en este momento, es como que estuviéramos de alguna manera o justificando o que el orden de los factores sí altera el producto y que por tanto hay que hacer todo lo otro anterior a entrar a regular el uso de la fuerza. Y lo entiendo en el sentido de que el uso de la fuerza viene luego de que está garantizado el derecho a la protesta. El problema como legislador es que todos los días tenemos discusiones respecto al uso de la fuerza. Y en eso, en la iniciativa que nosotros tenemos como parlamentarios de quienes suscribimos este proyecto de ley, de esa reflexión nace hacer un proyecto de estas características. Porque efectivamente cuando hay un uso abusivo de la fuerza, y este uso abusivo de la fuerza no es una ley, este protocolo, tenemos menos herramientas para acusar un uso ilegal del uso de la fuerza. Entonces, por eso que yo, o sea, de todas maneras podemos como tener una reunión, conversarlo, creo que podemos como avanzar, porque podemos decidir no avanzar, mientras no hayan otras garantías de las cuales realmente nosotros como parlamentarios no podemos hacernos cargo legislativamente, porque son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. O podemos avanzar y efectivamente arropar este proyecto de ley de un marco que efectivamente aumente el estándar y, como ustedes dicen, sea más ad hoc a ciertas garantías básicas en el marco del derecho internacional. Entonces yo en eso como súper disponible en nombre de los mocionantes de que tengamos una conversa con ustedes y también con otras abogadas y abogados que quisieran participar para hacer esa discusión y ver si efectivamente este proyecto de ley con este objeto, que efectivamente, porque si no nuestros colegas además nos dirían que esta fuera las ideas matriz, entraríamos como en otra discusión. Y reconociendo el objetivo acotado que tiene este proyecto de ley, si vale la pena proseguir en su tramitación. Por supuesto que mi opinión es que sí, pero hemos aprendido de que no vale como la opinión solamente de uno, si es que las mismas organizaciones de derechos humanos consideran que no es que el proyecto sea malo, sino que necesitamos invertir el orden y preocuparnos de otras cosas antes de garantizar tener protocolos que se redacten de otra manera. Nuestro ego nos va a hacer mayor a trabajar junto con las organizaciones, de verdad, como eso es parte del proceso. Entonces yo les propongo eso, que nos podamos reunir y veamos cómo avanzamos. En eso nosotros trabajamos para ustedes en esta comisión. Muchas gracias, diputado Miguel Crispi. Efectivamente, también quiero solicitarle al señor secretario que estábamos analizando y para poder tener una opinión y cómo le vamos a dar continuidad. Habrá tal vez alguna reunión más interna en la cual está planteando el diputado Miguel Crispi, porque hay algunos alcances que podemos establecer dentro de las mociones y hay otras que son exclusivamente donde el Ejecutivo tiene que presentarla y en eso lo ha dejado muy claro el diputado Miguel Crispi. Pero claro que es necesario seguir avanzando, pero para que nos demos los tiempos también sería tener a bien las fechas, porque como tenemos solicitudes de audiencia y la continuidad de este proyecto para nosotros como comisión es muy necesaria. Le voy a otorgar la palabra al señor secretario. Don Matías, por favor. Muchas gracias, presidenta. Decirle a los señores y señoras diputados y también a los invitados que están aquí presentes que el conflicto se produce
cuando todos tienen la razón. Ese es un poco el tema. ¿En qué sentido? En el sentido de que Chile tiene un sistema de pesos y contrapesos en el Estado. Vale decir, en términos simples, la soberanía es legislativa, o sea, lo que la Cámara de Diputados y el Senado pueden hacer es absolutamente acotado. ¿Quién tiene la agenda legislativa? ¿Quién le da la premura y los énfasis a los proyectos de ley? Es el gobierno, es el Ejecutivo. Y lo que le queda al Congreso Nacional para poder legislar autónomamente, porque eso es que hablo precisamente de soberanía legislativa, si lo que los parlamentarios pueden hacer sin consultarle a nadie, salvo las bases que son sus electores, es precisamente lo que está contenido en este proyecto de ley. Este proyecto de ley que está patrocinado por el diputado Crispi y otros, es un buen proyecto de ley. Y si ustedes se fijan en el título, dice claramente, establece los principios y normas generales. Ahí está acotando lo que la Cámara y los parlamentarios pueden hacer. Principios y normas generales, no pueden ir más allá. Todo lo que salga de estos principios y normas generales tiene que ser materia de otro proyecto de ley y de otro proyecto de ley que probablemente necesite ser patrocinado por el Ejecutivo. No porque los parlamentarios no quieran, sino porque constitucionalmente no pueden, bajo esta Constitución del año 80. En ese sentido, el proyecto de ley está bien acabado. Es más, no solamente establece los principios, que sí estamos de acuerdo, en el mundo internacional están claros, pero parece que en Chile no están tan claros. De hecho, no está de más reiterar en un proyecto de ley cuáles son los principios. Y si se fijan en el artículo 5 del proyecto de ley, el proyecto de ley mandata al Ministerio del Interior a fijar un reglamento, pero no cualquier reglamento, sino que ordena que refunda todos los protocolos que existen y los adecue a este proyecto de ley, a esta ley. Ahí sí la Cámara tiene en su rol fiscalizador materia que tomar, pero mientras no exista ni siquiera un proyecto de ley que hable de los principios, estamos en nada. Yo considero que este proyecto de ley es bueno, se lo digo humildemente, yo no soy parlamentario, pero llevo años en esto, y la verdad las cosas es que esto es un primer paso. Un primer paso que si no lo tenemos no se tiene nada. Esa es la verdad las cosas. Posteriormente se podrá buscar una regulación más pormenorizada, pero tener todo en una sola materia legislativa, con todos los vaivenes que significan. Primero, que va a requerir el patrocinio del Ejecutivo que ya está a puerta de terminar su mandato, y que probablemente pueda incidir algunas normas que además requieran quórum especializado, o que tenga que pasar por el Tribunal Constitucional. Yo considero que, visto esto, este proyecto de ley está muy bien inspirado y está en la línea correcta. Eso es lo que quería comentar, señor diputado. Muchas gracias, señor secretario. Presidenta, yo lo que quería sugerir, porque estoy seguro que este proyecto puede ser mejorado totalmente. A ver, quisiera primero proponer, nos falta en las invitaciones al INDH, y también quería proponerle que invitáramos al doctor, estoy buscando su nombre, al doctor Javier Velázquez Valenzuela, y pedirlo para que nos podamos reunir con ellos la segunda semana, o poder recibir, si es que a partir de esta sesión alguna organización que haya podido verla y que quiera participar, perfectamente nos puede contactar para que puedan hacerlo, y que en el intertanto de que ocurra esta sesión, la semana subsiguiente, nosotros como equipo podamos reunirnos con Londres 38, volver a reunirnos también con los Ojos de Chile o con otras organizaciones, para ir haciendo adecuaciones y proponer indicaciones para la tramitación. Y si en esas reuniones, aquí sin escondernos nada, o sea, si en esas reuniones, como se dice, vemos que no hay agua en la piscina, se lo comunicaremos, Presidenta, pero si es que creemos que podemos hacer indicaciones que adecúen de una manera suficiente el proyecto, le podemos sugerir ahí mismo, y usted lo puede hacer, poner el proyecto para su votación en general en la próxima sesión, y con eso iniciar y poner una fecha para hacer las indicaciones. Entonces, yo le propondría eso, que para la próxima sesión contáramos con el INDH, que no puede estar ausente, haga un rol central en este proyecto de ley, en el rol del INDH, y para que nosotros podamos también tener estas reuniones para adecuar el proyecto. Voy a otorgar la palabra porque
vamos a tener las dos consideraciones y el secretario nos sugiere una más. Diputado Crispi, si usted tiene bien, por favor. Por su intermedio, diputado Crispi, ya que el ministro de Justicia lo hemos invitado ya en dos oportunidades y en las dos oportunidades se ha excusado por diferentes motivos, y ya que insiste que en realidad el competente para conocer de esta materia es el ministro del Interior, bueno, invitemos al ministro del Interior o al subsecretario del Interior para que se hagan cargo de este tema. Y así tener alguien del Ejecutivo que se haga cargo de este proyecto de ley, que como ustedes bien dicen, no es menor, es muy importante. Sí, claro, o sea, Gracias. mire, yo ¿Sí? ahí me excuso porque Karina Fernández hacía el alegato al comienzo de su intervención y a uno se le olvida hacerlo porque es demasiado frecuente y de repente uno deja de asombrarse de cosas que ocurren tan a menudo y efectivamente la ausencia de los ministros en la Comisión de Derechos Humanos lo único que da cuenta es de la falta de interés real que tiene el gobierno con esta agenda. Y en eso es realmente, no sé qué palabra usar, como que esto no sea de interés ni del ámbito del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él es el responsable de esto. Ahora, invitémoslo a los dos. Me gustaría que el ministro de Justicia diga que no de nuevo, si es que no quiere venir. Porque hasta el final él es el responsable claramente de estar presente en esta discusión. O sea, cuando Carabineros de Chile vino a presentar el nuevo protocolo, no vino con el ministro del Interior. Vino en ese momento la subsecretaria de Derechos Humanos. Entonces es ridícula la posición que está teniendo el ministerio y su ministro. Yo los invitaría a ambos, presidente. Ya, acordamos entonces ambos ministros, más el Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico, y al doctor Javier Velázquez Valenzuela, para la siguiente sesión. Sigue ofrecida la palabra, diputadas, diputados. Presidenta, Ofrezco la palabra, diputado Raúl Saldívar. sí, considerando de que va a ser invitado el ministro de Justicia una vez más y pese a sus excusas, creo que sería también importante, no por un asunto de abundar, sino por un asunto de competencia directa, la invitación a la subsecretaria de Derechos Humanos. Y el ministro en estos casos debiera concurrir con ella para los efectos de tener un tratamiento directo sobre el asunto y de paso señalar al Ejecutivo que si bien es cierto hay temas que son específicos de las distintas carteras, no es menos cierto que el tema de los derechos humanos tiene transversalidad absoluta en todos los gobiernos. Por lo tanto, es muy triste escuchar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos diga que no tiene competencia en el tema. Tal vez hay ámbitos del proyecto en los que no tenga competencia, pero no puede eludir su responsabilidad de abocarse al conocimiento de aquellos aspectos del proyecto que tienen directa relación con el tema de los derechos humanos. Y por último, si concurre o no concurre, por alguna razón muy justificada, al menos la subsecretaria de Derechos Humanos, que esté presente, pero no puede el Ejecutivo hacer abstracción de un asunto de esta naturaleza, y menos en la circunstancia actual que vive el país. Por lo tanto, me parece que es de suma importancia seguir insistiendo. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. En su planteamiento también incorporaríamos la invitación a la señora subsecretaria de Derechos Humanos. Ofrezco la palabra a algún otro diputado o diputada o a alguno de los invitados para poder hacer alguna precisión o también alguna de las sugerencias. Señora Presidenta, perdón, yo me debería... Ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo propondría también invitar al doctor Pietro Ferraza de la Universidad Andrés Bello, que con la profesora Rocío Sánchez ha desarrollado una investigación bastante detallada en este sentido, y de hecho está pronto a sacar un libro en el que también participó Catalina en ese sentido. Y
Y creo que la Defensoría de la Niñez también tiene mucho que decir yo también empecé mi argumentación señalando que hay 2 niños heridos de bala en el Gualmapu a partir de los últimos hechos, y creo que también es importante que la Defensoría de la Niñez manifieste su posición respecto del derecho a la protesta y el uso de la fuerza. Pero como una vez más, solo mi propuesta. Ya, los nombres de las 2 personas que usted señala. Doctor Pietro Esperraza. El doctor Pietro Esperraza. Y la doctora Rocío Sánchez. ¿Esta nos podrá compartir usted, si nos puede enviar a la Secretaría, Sí, para que también nos comparta los correos, el teléfono, sí. para Sí, yo se poderlos los mando. invitar? Ya, listo. Ellos tienen una investigación en particular sobre el principio de legalidad y el uso de la fuerza, especialmente las armas menos letales. Ya, listo, muchas gracias. Diputados, ¿alguno tiene alguna pregunta para los invitados o alguna sugerencia para los 2 invitadas y un invitado? ¿O quedamos en los términos que señaló el diputado Miguel Crispi, la posibilidad de poderse juntar dentro de una semana y en la semana siguiente, después de la distrital, el día miércoles siguiente, para que podamos terminar con la audiencia y posteriormente votar en general y en particular si van a haber algunas indicaciones respecto a este proyecto, porque también nos preocupa lo que ha señalado el diputado Boris Barrera, y tenemos también que tener una sesión especial para abordar la situación del Gualmapu, lo que ha ocurrido últimamente, y en los cuales queremos avanzar, dar término y aprobar prontamente este proyecto. Si no hay más solicitud de la palabra, Boris Barrera, diputado Boris Barrera, ofrezco la palabra. Sí, presidenta. Lo que le quería recordar que no se le vaya a olvidar sacar el acuerdo ahora que habemos 4 diputados y usted también. De inmediato. Eso. De inmediato, señor secretario, para poder establecer el acuerdo solicitado por el diputado Boris Barrera. Muy bien. Diputado Raúl Saldívar, ¿está presente? Perfecto. Sí. Diputado... ¿Se me está consultando, secretario? Sí. Lo que pasa es que voy a someter a votación un acuerdo solicitado por el diputado Barrera sobre el programa PIRO, ¿cierto? Pedí una sesión especial en la sala, pendiente desde el 16 de junio del 2021. Ya hasta el minuto no ha pasado nada, entonces solicitó que como comisión pudiéramos oficiar a la mesa para que en definitiva dicha sesión especial se lleve a cabo y se ponga en tabla. Ese es el tenor del acuerdo. ¿Habría voluntad para ello? A favor, señor secretario. ¿Y don Miguel Crispi? Me parece que dijo a favor, aunque no lo escuché. Ya, perfecto. Ha acordado entonces. Ya, señor presidente. Bien, muchas gracias. Ya no hay más preguntas y ya ha quedado claro, y también tenemos los acuerdos. Le agradezco a cada uno de los invitados, invitadas, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Disculpe, señora presidenta, es que a mí también me habían invitado a presentar en esta sesión y no he tenido la oportunidad de hacerlo. Quería saber si va a ser posible realizar mi presentación o no. Ya, ¿su nombre? Catalina Fernández. Ya, le ofrezco la palabra, doña Catalina, disculpe. No hay problema, muchas gracias. Tengo una pequeña presentación que también ya hice llegar a la comisión, no sé si es posible compartir pantalla. Ya, sí. No me lo permite Ahora sí, revise ahora si ya está habilitada para compartir pantalla. Sí, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta, saludo a los demás miembros de la comisión y a los demás expositores en esta sesión. Y agradezco la invitación a comentar este proyecto presentado, ¿cierto?, en moción parlamentaria sobre uso de la fuerza y armas menos letales.
Yo en esta oportunidad presento en mi calidad de académica de Derecho Internacional y de Derechos Humanos a presentar algunas ideas quizás generales sobre el proyecto, sobre algunos aspectos positivos, algunos aspectos a reconsiderar, ¿cierto? En una línea muy similar a la que ha sido ya expuesta en las presentaciones de los anteriores expositores, así que trataré de no reiterar puntos sobre los que parece ya haber, digamos, un cierto acuerdo. Lo primero, eso sí que no puedo dejar de señalar, señora presidenta, miembros de la comisión, es que, y esto por cierto no creo que sea un desconocimiento, sino simplemente una contextualización que realizan los diputados que formulan la moción, esto no es un aspecto, esto no es un problema que surge el 18 de octubre del 2019. El 18 de octubre del 2019 los hechos de violencia policial ganaron mayor notoriedad en nuestro país, entre otras razones por su ubicación en el centro de la capital. Sin embargo, los hechos de violencia policial, el uso de la fuerza excesivo, las deficiencias en la regulación, vienen desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Ya lo señalaba la abogada Karina Fernández en su presentación. Acá solamente yo elegí una noticia, que es de marzo del 2002, ¿cierto? Que nos muestra que, por ejemplo, el tema del uso de los perdigones, que fue un aspecto tan relevante durante el estallido social y en adelante, parecía ser un aspecto nuevo, pero la verdad es que era un aspecto que ya venía varios años, habían varios antecedentes sobre su peligrosidad y no se habían tomado medidas para prevenirlo. Este proyecto de uso de la fuerza policial no puede sino enmarcarse, ¿cierto?, en una serie de regulación internacional, mucha de la cual el proyecto cita, y eso me parece un aspecto positivo, ¿cierto?, las obligaciones que ha asumido Chile en materia de derechos humanos, que lo ha hecho mediante ciertos tratados internacionales, ¿cierto?, que han sido ratificados por el país, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, etcétera, que establecen garantías en el fondo relevantes para efectos del análisis del uso de la fuerza policial, como la vida, la integridad física, la prohibición de la tortura y el derecho de reunión, ¿cierto?, al que hacía referencia la abogada Karina Fernández. Pero también tenemos una serie de normativas que algunas de ellas son mencionadas, ¿cierto?, en el proyecto de ley, como el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, las orientaciones sobre el empleo de armas menos letales para el mantenimiento del orden, que es un documento citado en el proyecto de ley, aún en su versión en inglés, que es la Guidance on Least Lethal Weapons, ya está traducida al español, y una serie, ¿cierto?, de principios fundamentales sobre el uso de la fuerza. Es muy positivo que el proyecto de ley se enmarque, ¿cierto?, en esta normativa internacional. Normativa internacional que, por cierto, vale señalar, no son meras recomendaciones, sino que, bueno, por cierto, los tratados internacionales son normas vinculantes para el Estado de Chile, sobre ellos no hay mayor dificultad, pero los demás, digamos, principios básicos del Código de Conducta, ¿cierto?, están nuestros distintos principios sobre el uso de la fuerza, la normativa sobre armas menos letales, no son meras recomendaciones. De hecho, nuestra misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que estas son normas aplicables. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho que las orientaciones recién publicadas por el Alto Comisionado y los principios básicos deben ser ajustados. En el fondo, la normativa chilena debe ser ajustada para estar en línea con estos estándares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido los principios citados en este proyecto de ley y, para no ir tan lejos, la misma institución de Carabineros de Chile, en sus documentos internos, ha reconocido que muchos de estos instrumentos y sus principios forman parte del marco jurídico para el uso de la fuerza y que son normas aplicables a la función policial. Por tanto, no estamos hablando de meras ideas programáticas, sino de normativa, digamos, directamente vinculante y obligatoria para el Estado de Chile, tan obligatoria, señora presidenta, miembros de la Comisión, como los tratados internacionales. Igualmente obligatoria, de la misma, digamos, valor normativo. Y tenemos una regulación vigente. Quiero solamente hacer presente a los miembros de la comisión que yo hice llegar, además de esta presentación, una minuta un poquito más detallada ya a la comisión hace algunas horas, donde vienen toda esta cita y toda esta normativa, en el fondo, referenciada en caso que sea útil para la discusión de este proyecto u otros documentos posteriores. Señalaba, y esto es como de lo último que digo antes de pasar al proyecto, ¿cierto?, este marco internacional de los derechos humanos que establece una serie de principios y orientaciones no se cumple en Chile. No se cumple en Chile, como ya bien han señalado, ¿cierto?, los expositores anteriores que me han antecedido, ¿cierto? No tenemos una regulación adecuada sobre uso de la fuerza. Primero, no tenemos una regulación heterónoma sobre uso de la fuerza.
existe un único instrumento que establece el lineamiento sobre el uso de la fuerza, que es establecido por la autoridad civil, que es un decreto 1364 del Ministerio del Interior, que es un decreto que tiene un único artículo sustantivo, solo uno. La posibilidad, digamos, de establecer guías y orientaciones sobre el uso de la fuerza es bastante limitado. Todo el resto, como ya también se ha destacado, todo el resto de la normativa sobre el uso de la fuerza que aparece enumerada aquí en la presentación y en el otro documento que hice llegar a la comisión es autorregulación de Carabineros. Por tanto, es la misma entidad que está llamada a usar la fuerza la que determina y delimita ex ante y en el momento concreto cuánta fuerza va a utilizar. Y eso es problemático desde cualquier punto de vista. Y eso me lleva a mi análisis, voy a tratar de ser breve, sobre cuáles son los aspectos que yo creo positivos, cuáles son los aspectos que yo creo que vale la pena revisar. Un gran aspecto positivo de este proyecto es avanzar en una regulación sobre el uso de la fuerza de rango legal. Como ya adelantaba, ¿cierto? Toda la regulación que estaba vigente durante el estallido, antes de eso y en la actualidad, es pura autorregulación de Carabineros de Chile. Sin embargo, una serie de organismos de derechos humanos, acá hay una cita de la Comisión Interamericana, por ejemplo, en la siguiente diapositiva hay una cita de la Corte Interamericana, han señalado ya reiteradas veces que el uso de la fuerza tiene que estar regulado con jerarquía de ley. Y que por tanto tienen que ser las autoridades y no la misma policía la que regule la utilización de la fuerza. Acá, por ejemplo, lo señala, ¿cierto?, la Comisión Interamericana en un informe del año 2009. Lo mismo ha señalado la Corte Interamericana, este es uno de múltiples casos donde lo ha señalado, ¿cierto?, que la fuerza debe ser planeada y limitada proporcionalmente por las autoridades, ¿cierto?, las citas que están subrayadas en rojo, y que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras sobre el uso de la fuerza. Entonces, en primer aspecto, y a propósito un poco de las preguntas que ya se presentaban y que se han formulado hasta ahora, a mí me parece que el proyecto representa un avance que se hace cargo de una deficiencia relevante en la normativa actual, que además va mucho más allá de la regulación actual, porque la regulación actual, como les señalaba, esta circular del Ministerio del Interior tiene un puro artículo, ni siquiera menciona los principios sobre el uso de la fuerza. Entonces, contar con una normativa de rango legal, que además es más específica que lo que tenemos en la actualidad sobre cuáles son los principios y las normas relevantes, me parece que es un avance y que es algo que es de esperar que pueda continuar en el tiempo. Hay otros aspectos positivos del proyecto, me referiré brevemente a ellos. Me parece muy positivo que el proyecto replique los principios sobre el uso de la fuerza del derecho internacional. ¿Por qué? Porque, como ya señalaba, ellos no están, por ejemplo, en la normativa, en el decreto del Ministerio del Interior. Algunos de ellos aparecen en la normativa de Carabineros, pero eso de nuevo es autorregulación, entonces es relevante que el legislador establezca los principios. Sin perjuicio de eso, como lo señalaré después, creo que hay algunos defectos en la redacción de algunos de los principios y creo que se puede hacer algunas mejoras en ese sentido. El proyecto también es positivo porque recoge la importancia de que existe una regulación, como decíamos, heterónoma, ¿cierto? O sea, tenemos un proyecto de ley, ¿cierto?, que va a aprobarse una normativa de rango legal que regula el uso de la fuerza, y luego tenemos en el fondo un mandato de dictación de protocolos en el artículo 14 que ordena al Ministerio del Interior a realizar esta tarea con participación de organismos de derechos humanos y la sociedad civil y sujeto a control periódico del Congreso. A mí me parece que ese es un avance relevante, puesto que la normativa y los protocolos sobre el uso de la fuerza tienen que ser operativos y tienen que ser, digamos, suficientemente específicos. En algunos aspectos es posible que la dictación por parte del Ministerio del Interior, al menos esta es mi opinión, sea preferible a la dictación de leyes específicas sobre cada una de las, digamos, herramientas de mantención del orden público. Pero es relevante que eso, incluso si lo realiza, digamos, el Ejecutivo, lo realice entonces y no Carabineros de Chile, como ocurre en la actualidad. Y que esté sujeto al control de las autoridades democráticas me parece un avance. El proyecto también establece mecanismos de control ex post, algo hemos hablado de eso, por cierto, yo comparto lo señalado, sería mejor avanzar en mecanismos aún más sofisticados de control. Algunos de ellos, por las razones ya indicadas, ¿cierto?, escapan de la materia de este proyecto de ley, pero es positivo que al menos se haga referencia a la necesidad de controlar la eficacia, ¿cierto?, de estas armas menos letales. Y finalmente se recoge un artículo sobre responsabilidad de los mandos, el principio de responsabilidad
también es un principio fundamental en el uso de la fuerza que ha sido reconocido en una serie de instrumentos internacionales, ha sido recogido por los relatores especiales de Naciones Unidas, por ejemplo, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales. Entonces, creo que estos aspectos representan un avance significativo y en ese aspecto felicito a los diputados que presentaron el proyecto por este, digamos, progreso frente a la regulación actual. Ahora, con el objetivo, ¿cierto?, de otorgar algunas propuestas de aspectos a mejorar. Lo primero que es llamativo del proyecto de ley, ¿cierto?, es que el proyecto de ley no incluye reglas sobre uso de la fuerza aplicable a las Fuerzas Armadas, sino que se limita, ¿cierto?, a carabineros y la Policía de Investigaciones. Esto es algo que es problemático, puesto que sabemos en nuestro país que la utilización de las Fuerzas Armadas para labores de mantención del orden público es cada vez más frecuente. Y esto es especialmente problemático porque el sistema internacional de los derechos humanos, y así lo ha dicho la Corte Interamericana, señala que ya de por sí mismo los estados deben evitar el uso de Fuerzas Armadas al máximo posible. En aquellos casos que las utilicen deben regular estrictamente sus labores, y por tanto es relevante que esto no sea un aspecto que continúe, digamos, quedando a la oscuridad de la ciudadanía, sino que tengamos normativa, digamos, transparente sobre esta materia. Hay algunas definiciones que me parece que también son algo problemáticas. El concepto de uso de la fuerza y armas menos letales creo que ameritan algo de revisión. En la otra minuta quise llegar un poco más de detalle a esta comisión. Incorporé algunas sugerencias que no son mías, sino son las de, por ejemplo, las orientaciones de Naciones Unidas sobre armas menos letales, que creo que perfeccionan las definiciones propuestas por los diputados y que permiten que esta normativa sea clara respecto a su alcance, y sobre todo respecto a las armas menos letales, que son, digamos, un tipo de herramienta de mantención del orden público en permanente actualización, permanentemente surgen nuevas, ¿cierto?, se modifican, y por tanto es relevante contar con una regulación adecuada y una definición, digamos, que establezca su ámbito. Otro aspecto sobre el cual me gustaría llamar la atención de los miembros de la comisión es el artículo 4, inciso 3. Me parece que tiene una redacción que resulta algo defectuosa, puesto que señala que no se admitirán circunstancias excepcionales para, digamos, no cumplir con los principios sobre el uso de la fuerza previsto en este proyecto de ley, pero respecto de los establecidos en el párrafo primero de ese mismo artículo 4. Y ese mismo artículo 4, en su inciso primero, hace algunas referencias generales al uso de la fuerza, pero se enfoca más bien en niños, niñas y adolescentes o en otros grupos en situación de especial vulnerabilidad. Por tanto, aunque yo creo que este no era quizás el objetivo de los diputados que presentaron la moción, pareciera entenderse que respecto de otros grupos sí pueden invocarse circunstancias excepcionales para usos de la fuerza contrario a esta legislación. Creo que podría simplemente hacerse una pequeña modificación a la redacción, de manera que sea clara que esta exclusión de circunstancias excepcionales, que además va en absoluta línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Los principios básicos sobre el uso de la fuerza dicen lo mismo, que los estados no pueden invocar situaciones excepcionales para no respetar estos principios. Debería quedar claro que se refiere a cualquier uso de la fuerza, y no solamente un uso de la fuerza respecto de grupos en situación de vulnerabilidad, como me parece queda un poco preciso en la formulación actual. Las circunstancias excepcionales ya van a estar resueltas en aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad. Por tanto, esos son suficientes. No es necesario dejar espacio para otras circunstancias excepcionales que puedan alterar, digamos, la aplicación de estos principios. Insisto, creo que es un punto solamente de redacción para mayor claridad respecto a la materia. Me parece, además, que las normas sobre uso de la fuerza en manifestaciones públicas de los artículos 9 y 11 son algo selectivas e incompletas. Me parece que la referencia a el uso, digamos, de elementos químicos como los cartuchos o las bombas lacrimógenas, ¿cierto? También podría mejorar siguiendo de nuevo estas orientaciones internacionales. Nuevamente dejé el extracto relevante en el documento por si les es útil a los miembros de la comisión, donde se señalan, por ejemplo, cuáles son estas ideas básicas que deberían en el fondo recogerse respecto al uso de agentes químicos. También se echa de menos el hecho que el proyecto no haga referencia, por ejemplo, al uso de la escopeta de perdigones o los llamados genéricamente municiones de impacto de energía cinética, que es una cuestión
muy relevante, que se ha prestado mucho abuso en nuestro país, y creo que el proyecto podría incorporar, como lo hace respecto de los agentes químicos, incorporar también una referencia a al menos ciertas orientaciones generales sobre el uso de las escopetas de impacto de energía cinética. Además, también se echan de menos referencias más generales a otros principios o a otras normativas sobre el uso de la fuerza en manifestaciones, el uso de la fuerza contra personas detenidas, el uso de la fuerza, como señalaba antes Karina Fernández, respecto de los desalojos y en otros contextos. Finalmente, creo que el proyecto también se beneficiaría de algunas precisiones que son un poco menores. El principio de proporcionalidad podría ser revisado, porque señala que la fuerza debe ser proporcional al objetivo, en circunstancias que el estándar internacional es que la fuerza sea proporcional a la amenaza. El proyecto en una oportunidad usa el concepto de armas no letales, y ese es un concepto problemático. Las armas como la escopeta antidisturbios o las bombas lacrimógenas son potencialmente letales, pueden matar si son disparadas a corta distancia o si son disparadas a zonas sensibles del cuerpo. De hecho, por eso mismo este proyecto de ley debería tener algunas orientaciones en ese sentido, como lo sugiero a propósito de los artículos 9 y 11. Entonces, no hay que usar el concepto de armas no letales. Hablar de armas no letales invisibiliza el riesgo de letalidad de estas armas. Es solamente en una oportunidad, yo creo que fue simplemente un tema menor, pero vale la pena precisarlo. Creo que hay cierta duplicación en algunos principios que quizás valdría la pena revisar para, no es que sean en sí mismos negativos, pero me parece que hay la formulación de algunos de los principios también podría ser revisada de manera de evitar en el fondo una formulación confusa, y nuevamente me remito a lo que está señalado en un poquito más de detalle en la minuta sobre algunas ideas que vienen del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia. Y finalmente, como el proyecto, es cierto, realiza este mandato de creación de nuevos protocolos y establece el marco internacional de los derechos humanos que debe ser considerado en la elaboración de estos protocolos, creo que el proyecto se beneficiaría si ese artículo, que es el artículo 5º, hiciera referencia, por ejemplo, a las orientaciones de Naciones Unidas sobre armas menos letales, que son el documento más actualizado que tiene el sistema internacional, bastante específico sobre las distintas armas, explicitando sus riesgos, su uso contra los derechos humanos y algunas garantías que deben cumplirse. Y además, esa norma le falta una serie de tratados bastante relevantes, tratados internacionales ratificados por Chile, que no aparecen mencionados, como la Convención Interamericana sobre la Prevención de la Tortura, o una serie de tratados sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Se menciona la Convención de los Derechos del Niño, pero no se menciona, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, o la eliminación para la Convención respecto de las personas mayores, o la Convención respecto de las personas con discapacidad. Y la verdad es que los estándares internacionales nos señalan que los usos de la fuerza deben considerar esta situación. En otras palabras, el uso de la fuerza que puede utilizar un funcionario policial respecto a una persona en situación de discapacidad no es la misma que el uso de la fuerza que puede realizar respecto a una persona que no está en esa situación. Entonces es importante que al dictarse esos protocolos por parte de la autoridad civil se consideren también otras obligaciones, sobre todo vinculadas a grupos en situación de vulnerabilidad. Reitero que esta presentación y una minuta un poco más detallada está a disposición de la comisión ya, en caso que las propuestas aquí formuladas puedan ayudar de alguna manera a mejorar el proyecto. A mí, en suma, señora presidenta, miembros de la comisión, me parece que este es un proyecto relevante, que llena un vacío que desde la academia y el activismo hace mucho tiempo se ha señalado que es relevante. Es necesario avanzar en regulación legal del uso de la fuerza policial, y en eso creo que este proyecto representa un avance significativo. Dejo de compartir y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señorita Catalina Fernández. Mi disculpa porque en la minuta que tengo aquí no aparecía su nombre, así que vamos a tener que corregir ahí con la señorita Paulita para las sesiones siguientes, porque si no también podemos haber cerrado la sesión y no íbamos a tener esta tan clara exposición y la invitación que se le había hecho a usted, así que mi disculpa. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Presidenta, sí, yo solo
agradecer a Catilina Fernández por el trabajo, por lo acucioso de cada una de las recomendaciones. Las vamos a recoger y para poder hacer de este un mejor proyecto de ley. Así que muchas gracias, de verdad, por el trabajo que hiciste. Sí, ofrecida la palabra, diputados, diputadas. ¿Nadie más? Ya. No hay pregunta tampoco, diputado Miguel Crispi, diputado Barrera, para ninguno de los presentes. No, ya. Bien, le damos las gracias a cada uno de ustedes, a todas nuestras invitadas, también a nuestro invitado y a cada uno de ustedes, los diputados y las diputadas que pudieron hoy día estar participando en esta sesión. Ya nos quedaron establecidos los acuerdos. Agradecerles también a todos por las exposiciones claras que nos hicieron llegar y donde está el compromiso de, obviamente, recoger de cada uno de ustedes todas las sugerencias para que se pueda tener el mejor proyecto. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.